hago desde hace 8 años, digo, porque la vez Ah, bueno. el número es sobre la Bachelet y las maquiladoras en México. Ah, bueno, gracias. ¿Has leído en las últimas declaraciones de Michelle con motivo de el tema de las mujeres, cómo nos consideran en el gobierno? Muchas gracias por estar aquí. Y entonces la idea es un poco mostrar también a los protagonistas de la época sus ideas, sus vidas, el mundo como era en ese momento, o sea, de modo que la gente pueda crear una obra no asépticamente. Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Vayan a los Bueno, bien, muy bien. Muy bien, aquí se acompaña al presidente de mañana, sus visitantes en el Parlamento. Y igualmente para mí, muchas gracias por estar aquí. No, encantado, muchas gracias. Permíteme, estoy bien. Hola. ¿Qué tal? Acompaño, maestro. ¿Cómo está tomando? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Gracias. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rosenberg. Hola. Aquí estábamos departiendo acerca de la introducción del presidente Kirchner a clausurar el curso sobre el muro. Sí, condenó el muro. La embajadora. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. Hola. Pablo Chanquelí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Que lo guarde Isidro. Por favor. Gracias. Muy bien. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto. ¿Qué tal? Yo creo que fue Bien, rodeado de amigos. Disculpen que interrumpa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto verlos. Gracias. ¿Qué tal? Anoche estuvimos. Rector, director del Colnas, Javier García Diego, subsecretario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno. Javier García Diego, ¿Qué nuestro tal? gran amigo. Como amigo, me recibió tan bien el colegio de... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Javier? Todo el día, No, ni me digas. Ya estamos. Hola, ¿cómo estás? Estamos preparados Diana, para ¿cómo saludar estás, aquí a Marta. Hola, ¿bien? Bueno, gracias por estar aquí. Ahora que concluya para que suene así ya con... Sí, ya, a ver. ¡Oh! Porque le hablamos a un argentino en el que pasó nada. ¿Conocen? Estaba comentando algunos lo del tema de Miguel. Bueno, muchísimas gracias. En primer término quiero agradecer la presencia de todos ustedes, hombres y mujeres de la cultura, del arte de México, compatriotas también, algunos de ustedes, Argentmex, como les gusta ser llamados a quienes decidieron definitivamente incorporarse a la vida de México. Yo quiero decirles que en estos momentos que estamos viviendo entre Argentina y México tiene una relevancia que tal vez no sea del todo mensurada. ¿Por qué? Porque en realidad la vinculación entre Argentina y México a través de las artes, la cultura, ha sido siempre una vocación de mis compatriotas y una vocación de los mexicanos. No hubo una decisión institucional de vincularse, sino precisamente fue
la sensibilidad del pueblo mexicano frente a lo que sucedía en el mundo. Hoy lo mencionaba el presidente Kirchner en el mensaje que dio ante el Senado del Congreso de la Unión. Fue precisamente la sensibilidad de la sociedad y del pueblo mexicano la que abrió la puerta a miles y miles de argentinos que huían de lo que constituyó, sin lugar a dudas, la noche más negra, la etapa más dura que vivieron los argentinos y que tuvo inicio en 1976. Desde entonces y antes también siempre hubo una profunda vinculación entre argentinos y mexicanos. Y esencialmente, precisamente en el campo de la cultura, de las artes, de las letras, de la literatura, de la pintura, del cine. Pero hoy estamos inaugurando una etapa diferente entre ambos estados, porque hay una decisión institucional de las autoridades de ambos países de concebir lo que se denomina acuerdo estratégico o alianza estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos de México. Yo cuando estuve en abril fui recibida muy cálidamente por el Colegio de México. Hice allí una disertación, hoy me acompaña aquí también su presidente, a quien le agradezco su presencia igual que a todos, pero uno puede tomar contacto de esta manera y entonces advertir que hay una sensibilidad diferente porque hay una común visión acerca de Latinoamérica y de los problemas del mundo y cómo abordar en forma mancomunada también entre ambos pueblos, entre ambos estados, los desafíos que presenta este siglo XXI. Desafío que a los latinoamericanos nos encuentra todavía aún sin unir las fuerzas que tenemos de la manera en que podríamos hacerlo para potenciar aún más la región. Hace pocos días en España yo hablaba de categorías de pensamiento latinoamericanas, porque siempre no hemos sido entendidos muchas veces desde las categorías de pensamiento universales, de claro dominio europeizante. Muchas veces no hemos podido ser comprendidos en nuestras vivencias, en nuestras experiencias históricas, y hemos sido o demonizados o tomados como algo exótico, que podía ser mostrados en salones literarios o en algún encuentro cultural, pero en definitiva tal vez nunca comprendidos en su exacta profundidad. Y es entonces que en este espacio que también vamos a presentar hoy, y que es la Casa de la Cultura, queremos precisamente en este espacio puntual y concreto comenzar a ser un instrumento de lo que van a ser las comisiones que se han firmado de acuerdos entre Estados Unidos, de México y la Argentina, fundamentalmente en lo que hace a la Comisión de Cooperación, que me parece que sería el ámbito institucional más apropiado, donde podrían desarrollarse todo esto que estábamos hablando con muchos de ustedes al inicio de esta reunión en materia literaria, en materia cinematográfica, en materia pictórica, y creo que además urge hacerlo. Urge no solamente por la situación que atraviesa la región, el mundo, la condición humana de la que yo hablo muchas veces, sino también porque nos acercamos a un momento histórico como es el Bicentenario, y que creo que debe ser celebrado de una manera diferente a lo que fue el primer centenario, por lo menos en la forma en que se lo recordó en la República Argentina, y que tenía que ver tal vez con una suerte, como hablábamos recién con otra compatriota, de demostración, espectáculo, visitas importantes, pero en definitiva debe ser, creo y me parece a mí, una tarea de reflexión acerca de lo que fuimos, de lo que somos y hacia dónde vamos. Sin nostalgias, pero con la precisión y rigor histórico que tal evento va a ameritar, y también con el optimismo, ¿no? Lo decía hace unos días, yo quiero también superar un poco esta
este prestigio intelectual del fracaso, ¿no? Porque además nos han enseñado también que si uno fracasaba o lloraba sobre lo que no se podía hacer, esto también nos reposicionaba y nos daba prestigio intelectual. Yo quiero en ese sentido reconstruir también un nuevo optimismo. El optimismo que no es voluntarismo ni ingenuidad naif acerca de las condiciones que vamos a abordar, que son difíciles, complejas, contradictorias muchas veces, no de lectura lineales, pero que van a exigir por parte de todos nosotros una apertura intelectual muy fuerte, precisamente para hacer de ese aprendizaje de estos 200 años algo que sirva para decodificar por qué estamos aquí y precisamente a partir de eso poder desarrollar una estrategia que tenga que ver con nuestra proyección cultural, económica, social y política. Y digo, y dejo exprofeso al final político, porque precisamente es en la política donde se condensa, en definitiva, todo lo demás. Lo económico, lo social y lo cultural. Yo sé que algunos se van a horrorizar frente a esto, pero no la política como normalmente se entiende o quieren hacernos entender como un ejercicio meramente partidocrático en elecciones democráticas. Hablo de la política como el instrumento para cambiar y modificar la vida de los pueblos. Con esta comprensión es que estoy precisamente haciéndome con esta cuestión de la política. Cuando vine también la primera vez aquí en abril, me hicieron llegar las preocupaciones de un grupo de artistas, muralistas mexicanos acerca de la suerte de la obra del ejercicio plástico de Siqueiros. Ustedes saben que está en mi país. Y yo creo que esta obra puede ser un símbolo de lo que se puede reconstruir. La idea, yo traigo aquí un programa que pensamos hacer, la idea no es mostrar ese Siqueiros únicamente desprovisto de la historia de los hombres y mujeres que tuvieron participación en ese ejercicio, porque ustedes vieron que hay una manifiesta, yo no diría estrategia, pero sí inclinación a mostrar a los artistas, a mostrar la cultura como desprovista de carne y hueso, como si los hombres y mujeres que escriben, que pintan, fueran hombres y mujeres que no sienten, que no estuvieron inmersos en un determinado proceso histórico, que vivieron también en un determinado contexto mundial que los predeterminó, los formó y los expresó como artistas. Es hora de volver, creo, a mi criterio, a poner las cosas en su lugar. Los hombres y las mujeres que pintan, que escriben, que hacen política, que viven, definitivamente no nacen de un repollo, nacen de determinado contexto histórico, político, cultural. Y creo que explicarnos a nosotros mismos en ese contexto cultural, histórico y político va a servir para que comprendamos tal vez que las cosas que hoy pasan tal vez no son tan diferentes ni tan novedosas si las interrelacionamos con las cosas que vivimos y que tuvimos como historia. Por eso la idea de presentar hoy esta Casa de la Cultura es precisamente la de concebirla como un instrumento, como un ámbito en donde precisamente podamos intercambiar en manera no burocrática, en manera muy activa, todo lo que hace al intercambio cultural entre Argentina y México. Creo que es un instrumento más que apropiado. Uno, interiorizándose acerca de la vida de Siqueiros, de la que fue su compañera, de lo que vivieron en Buenos Aires, de su interrelación con editorialistas como Natalio Botana, el dueño de Crítica, que fue un personaje controversial de su época, emblemático también de su época, con Pablo Neruda, con Federico García Lorca, con Berni, con Spilimbergo, que fueron los que ayudaron al Siqueiros, puede tal vez entonces concebir a los artistas como algo más que gente con dones especiales para pintar, para contar, para cantar o para ejecutar. Hombres y mujeres que expresan un tiempo y una época, que en definitiva es eso la cultura, expresar un tiempo, una historia y una época. Y no los doy más la lata porque seguramente es bueno comenzar el almuerzo y así poder seguir intercambiando ideas y experiencias, ¿por qué no? Junto con un vaso de vino, vaso de agua para mí porque yo no tomo vino, pero en definitiva como compañeros de compartir el pan. Muchísimas gracias.
por estar aquí y seguimos charlando.